La prosperidad no puede ser solo para los consejeros delegados y los gestores de fondos de inversión. La democracia no puede ser solo para los multimillonarios y las grandes empresas. No podemos lograr el cambio y solucionar problemas si volvemos a las políticas económicas de arriba para abajo que nos fallaron antes. Y no puede haber una democracia real sin la participación de las mujeres. No puede haber una democracia real a no ser que los ciudadanos sean capaces de participar plenamente en su país. Así se expresaba la candidata demócrata Hillary Clinton, la misma que debutó como abogada en Walmart, empresa conocida por su oposición a la actividad sindical y por ser favorable a la discriminación salarial de las mujeres. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Hillary Clinton, la candidata que aspira a ser la sucesora de Barack Obama. Así la ha presentado recientemente Barack Obama como la próxima presidenta de los Estados Unidos. Para debatir de esto contamos con 5 invitados. A mi izquierda uno de los habituales en Fort Apache, Manolo Monereo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Pablo. Nos acompaña también David Perejil, de la Secretaría Internacional de Podemos. Bienvenido una vez más. Gracias, Pablo. Marga Ferré vuelve al programa después de un tiempo, de la dirección de Izquierda Unida. Gracias por venir. Encantada de estar aquí. Iván Redondo, que se está haciendo habitual en este programa, lo cual a mí me alegra mucho. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Un honor. Y cierra la mesa Carlos Enrique Bayo, director de Público. Bienvenido una vez más. Como siempre, un placer. Enseguida empezamos el debate, pero antes, en el punto de mira. Tras unas duras e igualadas primarias, finalmente será Hillary Clinton la candidata del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Su rival, Bernie Sanders, ha reconocido su victoria y la apoya sin ambajes. Será la primera mujer candidata y parte como principal favorita en la pugna con el candidato republicano Donald Trump. Durante su carrera ha sido senadora en 2 legislaturas y secretaria de Estado durante la administración Obama. Esta noche en Fort Apache analizamos la figura de Hillary Clinton, candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 5 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Qué es lo que representa Hillary Clinton? La mejor manera para entenderlo es compararla con Clinton. Es que hay 2 mundos. El primer Clinton fue el de la globalización feliz, fue el que se inventó la hiperpotencia norteamericana, fue una época gloriosa del siglo norteamericano. Y hoy estamos con la segunda Clinton. ¿Y esta segunda Clinton qué es? El reflejo de la decadencia de esa perspectiva, de la crisis de la globalización neoliberal y sobre todo de que se abre un nuevo ciclo político en Estados Unidos, que tiene mucho que ver con esta contradicción que tú conoces muy bien entre ser Estado-nación y ser imperialismo a la vez, entre ser Estado-nación y gobernar el mundo. Y esa contradicción ha hecho que tenga la política norteamericana ciclos. Hay ciclos aislacionistas, ciclos universalistas, para así decirlo, ¿no? Y hoy toca un ciclo de repliegue interno a los problemas internos de Estados Unidos, ¿no? Gracias, Manolo. David. Pues yo creo que representa 3 cosas para mí, ¿no? Primero, a partir de ya, el mal menor frente a Trump y el voto hacia el centro, ¿no? Y a mí me gusta mucho una cosa que apareció en prensa que la han denominado demócrata conservadora. Creo que son 2 buenos adjetivos, ¿no? Y que la elección de su vicepresidente McCain también indica en esa dirección. Segundo, para mí representa el establishment. O sea, creo que está bastante claro. O sea, y ahí me generan muchas dudas los apoyos que ha hecho a las políticas de Sanders, sobre todo en el ámbito económico, en el ámbito del TTP y del TTIP que se está negociando con Europa. ¿Qué dirá justo después cuando ya no necesite los apoyos de los delegados, ¿no? Y por último, la política exterior, que para nosotros es aspecto crucial. ¿Qué es lo que va a ser Hillary, ¿no? O sea, Hillary frente a la deriva de Obama en la política exterior, ¿qué representará? Apunta a más intervencionismo, pero apunta también a una nueva política un poco continuista, pero en un mundo que está en cambio, y es muy importante porque estamos en una crisis o en una reconfiguración de la geopolítica mundial en que es muy importante qué mensajes lance Hillary. Gracias, David. Marga.
Pues bastante de acuerdo. Yo creo que para una parte del electorado americano, sobre todo el Partido Demócrata, Hillary Clinton es el establishment, es la mujer del este, amiga de los ricos, que representa el viejo Partido Demócrata. En ese sentido, Hillary representa el pasado, pero también es verdad que ese pasado y ese establishment se oponen a la locura de Donald Trump, con lo cual comparto, yo creo que el análisis es obvio, ¿no? Es entre lo malo y lo peor, y creo que además representa un sistema sordo a un fenómeno como ha sido el fenómeno Sanders. Y eso también me preocupa mucho. Me parece que es conservadora, que es una vuelta al pasado y que tiene solo un elemento muy positivo, eso sí, y es que es mujer, y el hecho de que una mujer pueda ser la presidenta del país más poderoso del mundo es algo que yo creo que a todos nos parece un elemento realmente positivo. Gracias, Marga. Iván. Me gusta cuando David estaba hablando de Hillary Clinton, lo dicen, ¿no?, los medios de comunicación, como demócrata conservadora, porque me hace recordar a Ronald Reagan y la campaña de Ronald Reagan del año 80, que es importante, en la biografía de Hillary Clinton, hablaban de Reagan como ese conservador demócrata, porque en su momento militó, era jefe de Relaciones Públicas de General Electric, en el Partido Demócrata, antes de hacer su viaje de años al Partido Conservador. Pero esta Hillary Clinton, candidata a la presidencia, tiene como dos grandes fechas, ¿no? Los medios de comunicación están hablando de hace 17 años, cuando como senadora por Nueva York se lanza, pero Hillarylandia, que es un poco la gente que le ha seguido en este proyecto, y se les llama así en Estados Unidos, a todo su corte de asesores, demoscópicos y gente que es pro-Hillary, distintos a Bill, nace en este 80, que luego ya explicaremos, que es relevante porque es cuando Bill Clinton pierde por primera vez la reelección a gobernador de Arkansas y ella renuncia, y este es el dato importante para una candidata mujer, a su apellido. Y pone el apellido Clinton por primera vez porque recibió críticas en Arkansas por ello. Ahí nace Hillary política. Gracias, Iván. Carlos Enrique. Yo no creo que haya ninguna duda de que Hillary Clinton, que lleva 25 años viviendo inside the Beltway, como dicen en Washington, no ha sido no solo esposa de gobernador, primera dama, senadora por Nueva York, representando incluso los intereses de Wall Street en ese caso, y secretaria de Estado en pleno escándalo del Cablegate, de las filtraciones de Wikileaks. Era ella la responsable de toda esa diplomacia que mentía. Por supuesto, 2 de cada 3 norteamericanos opinan que no es sincera. Bueno, honest en inglés, pero no es honesta. No se refieren a la honestidad, se refieren a que no dicen la verdad, de que engaña y de que es, y eso, por lo tanto... en el mundo anglosajón, mentir es... Por lo tanto, es una política a la vieja usanza, de la que, como decían en el 15M, no nos representan. O sea que más del establishment es difícil ser, ¿eh? Os voy a contar una anécdota de mi última conversación con Felipe VI. Cuando explico a los medios de comunicación de qué hemos hablado, digo que hemos hablado de política internacional, pero ningún medio de comunicación te pregunta por eso. Hemos hablado de las elecciones en Estados Unidos. Mi comentario ha sido, hombre, yo creo que va a ganar Hillary. Y la respuesta de Felipe VI es sí. Todos decían que en el Reino Unido iba a salir que no al Brexit. ¿Pensáis que hay posibilidades de que Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos? Sí, las hay. Yo claramente, apuesto, no porque me guste, de que va a ganar Donald Trump, no tengo ninguna duda de eso. Es decir, el gran problema que hemos visto ahora es que, lo diré así, Hillary Clinton es la rival que le interesa a Donald Trump. Eso sí. Es decir, es la perfecta rival para lo que él representa, ¿no? Fundamentalmente, aquí yo creo que hay un problema real, ¿no? Se nos olvida que el populismo tiene una de sus patas en Estados Unidos, ¿no? Desde hace mucho. Y esa pata populista norteamericana tiene raíces y sigue teniendo raíces. El Tea Party tiene mucho que ver con esa pata. Entonces yo creo que lo que refleja Donald Trump es una indignación. Hay una enorme indignación conservadora en Estados Unidos contra la marcha del mundo, la marcha de su país, la política internacional de su país y sobre todo su política interna. Es decir, el discurso de Donald Trump es un discurso muy similar al que hace Marine Le Pen. Muy similar al de Marine Le Pen. Es decir, es una crítica radical a la globalización neoliberal, a las consecuencias que para la economía norteamericana y para los trabajadores y las clases medias norteamericanas ha tenido la globalización, y desde ahí ha buscado un apoyo de masa que cada vez es más grande y más consistente. Desde ese punto de vista, yo creo que Donald Trump puede ganar. Hay una cosa interesante en esta historia también, ¿no? Porque rompe muchos mitos, ¿no?
ahora está saliendo Putin-Donald Trump, ¿no? A mí me parece maravilloso eso, en cuanto de paradojas de la historia, ¿no? O sea, cómo hay hoy un presidente mal visto generalmente por todo el mundo, que es Putin, ¿no? Por la prensa occidental, etcétera, no por mí, por cierto, y por otro lado, el señor Donald Trump, que prácticamente se están autoimpulsando, ¿no? Es decir, ¿no? De alguna manera vendría a decir el señor Donald Trump, lo que ha hecho Putin en Rusia lo voy a hacer yo en Estados Unidos. No deja de ser maravilloso, ¿no? Un detalle importante, ya que sacas a Putin. El último año de la presidencia Clinton, donde Hillary es primera dama, es cuando se produce la salida de Yeltsin y la entrada de Putin. Lo digo porque son viejos conocidos. Esto es importante, ¿eh? Sí, sí. De los últimos 7 sondeos de las últimas semanas, es cierto que Trump gana prácticamente en todos gracias al efecto convención. Pero yo hoy mismo estaba viendo el último de todos y ya está Hillary uno por encima. Es cierto que hay un empate importante en torno a un 44, 45, a veces uno está un punto por encima, a veces otro. Y en el pool of pools están también empatados. Mi opinión es que el censo, que es el de 2010 y que se renovó en las últimas elecciones, de la reelección de Barack Obama, favorece al final al Partido Demócrata y creo que tiene una gran maquinaria. Pero el desafío, para que no gane Trump, lo digo porque Trump no es lo suficientemente republicano, es lo suficientemente Trump, que no es lo mismo. Y tiene un reto, en ese sentido, de tratar de unir a todos en campaña, que no lo tiene fácil con el partido del té, ¿eh? No se toma el té con Trump con tanta facilidad. Pero Hillary tiene otro. Yo aquí defendí, cuando estábamos hablando de Trump, de que creo... A algunos les sorprendía un poco el planteamiento, pero al menos como conocedor de la política norteamericana, que Bernie Sanders, desde el punto de vista del eje arriba-abajo y de la gente, y sobre todo Vermont, ¿no? que ha dado un discurso siempre muy, muy distinto, y que creo que ahora está cogiendo mucha fuerza por la globalización, aportaba mucho a la candidatura de Hillary. Y os recuerdo que en la convención se ha visto esa división, que es la que quiero recalcar, y es el reto de ella. Si lo consigue solucionar y le da una entrada a Sanders en campaña, creo que la victoria la tiene asegurada. De verdad lo creo por censo. Si pierde será porque ha cometido errores importantes. Y aquí, en su momento comenté, creo que va a ser Tim Kaine. Y al final ha sido Tim Kaine. Pero no es una persona que le aporte tanto como el discurso de Sanders. Y hay mucha división. Lo digo ¿por qué? Porque Barack Obama, para bien o para mal, se está viendo que al menos había unido en torno a una visión al Partido Demócrata. Pero Hillary tiene el Partido Demócrata dividido en dos, entre la gente de Sanders y entre su gente. Y salen de la convención con esa tesis. Y ese para mí es el reto que ella tiene en campaña. Pues tú fíjate que yo pensaba, la tesis que pensando en esto yo sostengo es que Bernie Sanders ha salvado al Partido Demócrata. Quiere decir, quien salva realmente por Hillary no es una buena candidata, o sea, no es una buena candidata. Y frente, insisto, al fenómeno que hay detrás, que sugería Manolo, ¿no? De la indignación, la rabia, ¿no? Del working class, o sea, o del redneck, o sea, del interior del país, Hillary no es la respuesta. Podía ser Sanders o podía ser tanto. Sanders salva al Partido Demócrata en cierta medida. Esa es la gran tragedia al final de un movimiento que a mí me encanta, que me parecía realmente revitalizó la política americana y que puede morir salvando el establishment, que es contra lo que luchaba, ¿no? Tú fíjate, eso sí que es paradoja, ¿no? Lo de Putin a mí no me parece tan paradójico, Manolo, sí que lo discutimos, pero se dice que los 28.000 emails filtrados los ha filtrado la inteligencia rusa, precisamente para llevar a Trump, y luego sale Trump en su estilo diciendo, venga, Putin, métete más con Hillary, ¿no? O sea, que es como... Por ejemplo, yo creo que Trump se ha equivocado claramente con el ataque de los emails, porque no es lo suficientemente americano hacer eso a un compatriota. De verdad, creo que no es una buena estrategia. Y creo que es nerviosismo de Trump. Se lo han dicho. Y yo quiero ver los efectos del efecto convención y de cómo, insisto, integra el discurso de Sanders-Hillary. Un detalle de Hillary. Hillary es Hillary Bill, la mujer de Bill. Ahora Bill será el primer caballero, o sea, que es algo también sorprendente. Y a ver qué integración tiene. Y un detalle para España, que yo creo que es relevante. Fijaros que en los años 70 ellos tenían pues, estos viajes que hacían, ¿no? hacia Europa, y yo sé que estuvieron en Guernica. O sea, quiero decir, son conocedores de España no solo de la costa española, sino de lo que es la realidad del país. Le vendría muy bien a España, por decir algo positivo de Hillary Clinton, que por supuesto técnicamente es la casta también en Estados Unidos, porque es la segunda política más rechazada después de Trump. Pero a España, entre Trump y Hillary, fuera ideología, le viene mucho mejor Hillary, porque insisto, te puede venir Hillary, presidenta de los Estados Unidos si lo es, o te viene el primer caballero Bill, que conoce España a la perfección y nos viene bien también. O te viene Tim Kaine, que es el presidente del Foro España-Estados Unidos. Sí, pero hay una cosa, y voy con Bayo, que me llama muchísimo la atención, y es como el mundo al revés. Digamos que las clases sociales vuelven a operar para entender lo que puede ocurrir en esta campaña, pero no porque los demócratas lo pongan encima de la mesa, sino al contrario. Es decir, de alguna manera, la clase trabajadora blanca norteamericana, esto ya ha ocurrido con McKay, con Joe de Plumber, se identifica con ese discurso que está haciendo Trump, que acusa directamente a los pijos progresistas y decadentes que representa Clinton y en este caso los demócratas. Y llama la atención
que esa dimensión de clase, seguramente sin precedentes en las elecciones norteamericanas, la traiga un tipo como Donald Trump, y que eso pueda ser... Bueno, y Bernie Sanders. Claro, la alternativa a eso era Sanders, pero... Y de hecho Sanders... impone el discurso de El clase. mejor intérprete de eso, si te fijas bien, es Johnny Cash. O sea, si te fijas bien, este mundo, el mundo que refleja el mundo de Donald Trump, lo ha cantado antes Johnny Cash. Si lo decía... Unos trabajadores profundamente nacionalistas, los rednecks, profundamente conservadores. Los rednecks, paletos, que acaban en la cárcel, a lo que les canta Johnny Cash. Y hay que tener en cuenta que las elecciones norteamericaas se ganan en los swing states. Es decir, que hay una serie de estados que ya se sabe que van a caer republicanos, que van a caer demócratas, y entonces es importante, por ejemplo, Florida, es importante Ohio, son donde se juega realmente eso. Esa apuesta es la apuesta que hace por Tim Kaine, evidentemente, porque no... él ha estado en Virginia últimamente, pero él procede de la América profunda, pero además, al tener un español casi perfecto, puede ir por Florida ganando también apoyos entre los hispanos, cuentan mucho con los hispanos, pero sobre todo Trump, yo creo que por supuesto que puede ganar las elecciones. Michael Moore ha dicho que las va a ganar, pero es que ha habido casos como el hermanastro negro y musulmán de Obama diciendo que él va a votar por Trump, a pesar de toda su ideología xenófoba y antiislámica y antiinmigración. Yo creo que estás dando una clave importante, que es si va a haber transferencia de voto de unos grupos poblacionales a otro, ¿no? Por lo que decís los que sabéis. Pero Trump, quería terminar diciendo que el mayor enemigo de Trump es el mismo. Sí. Es el mismo porque dice tales inconveniencias que en estos momentos, por ejemplo, las que pueden decantar esas elecciones son las norteamericanas, las votantes, claro, porque muchas no votan. Porque el 70% de las votantes norteamericanas les cae Trump, vamos, es impresentable para ellas. Ese es un detalle muy importante porque el voto femenino es imprescindible para cualquier democracia. De hecho, bueno, yo es mi opinión, todas las campañas primero tienen que ir dirigidas al público femenino. Pues no lo son, ¿eh? Y no, ya, pero no, lo digo de partida como sistema. Y luego puedes hacer campañas sectoriales, esto como método, como discurso del método. Has hablado de los swing states, y yo he hablado del censo del 2010. Ohio, Pensilvania, California, Texas. Texas, evidentemente, va a ser republicana, y California demócrata. Pero Pensilvania, por ejemplo, ¿no? que es uno de esos estados que pueden ser también decisivos, es donde ha habido más éxodo de otros territorios a estos primeros estados que coinciden con los swing states. Y estoy hablando de población latina que se ha incrementado, de población también del voto afroamericano. Eso yo creo que puede beneficiar al Partido Demócrata. El reto de ella, insisto, es que sale debilitada, no sale tan reforzada como puede salir. En una convención, por ejemplo, si analizamos los discursos, es importante el discurso de apertura, el del candidato y el del vicepresidente, fundamentalmente. Incluso el discurso de Obama, por mucho que se haya cacareado y aplaudido, ha sido más aplaudir a un Obama que querrías 4 años más. Claro. Que a Hillary, insisto, y ese es el reto. Y ella tiene que aprender de lo que ha conseguido Bernie Sanders con los menores de 40, que yo creo que es donde pueden darle la victoria en esos estados. Si no, se pueden desmovilizar, que esa es la parte. Y luego, por terminar, la parte en la que Trump puede ganar es que tiene que conseguir que se registren un montón de votantes que dicen que le van a votar en los sondeos, pero que muchas veces luego no votan. Ese es el reto de Trump. Claro, yo creo que hay partido y que la campaña de Clinton haría un flaco favor si piensa que lo tiene ganado, porque si miráis los grupos poblacionales o los swing states, la campaña importa un montón, porque puede hacer transferencia de votos entre grupos poblacionales o estados o gente que no se ha registrado, ¿no? Luego la campaña importa. Entonces, para mí, lo que yo quisiera destacar es lo que nos ha contado Pablo Agustín-Duy, que ha estado en la convención, ¿no? Que vaya ambiente, por lo visto, en la convención, pero el ambiente, agorrazos entre ellos. Lo que te estaba señalando Marga, ¿no? O sea, ese espacio político que ha traído Sanders, ¿dónde va a estar? ¿Y qué va a hacer, no? Espero que no se evapore, porque si se evapora, volvemos a lo del mal menor, ¿no? Entonces, el establishment frente al candidato que puede decir que es el que viene de fuera. Y en los cambios culturales que trae, porque habéis señalado una cosa muy importante, o sea, lo de los rednecks, ¿no? O sea, estamos hablando de conservadorismo cultural y de ideas abiertamente racistas, o sea, estamos lanzando una serie de mensajes que también ojalá fueran buenos para los de Sanders, ¿no? ¿Qué cambio cultural van a traer estas dos campañas tan distintas, la de Sanders y la de Trump? ¿Qué mensaje dejarán no solo en Estados Unidos, sino qué irradiarán en Europa, por ejemplo? Pues ninguno. Es que eso a mí me preocupa especialmente. Los dos tienen cuentas pendientes con su propia organización. Eso es. O sea, y la campaña le sirve o no para reconstruir, uno, el Partido Republicano y para otro para reconstruir el Partido Demócrata, y a la ofensiva. Los dos necesitan la ofensiva. El problema de fondo que yo creo que tiene que ver con el segundo de Hillary
es que lo que ella ha aportado con el segundo es para entendernos un viaje al centro. Cuando ella lo que tendría es que polarizar arriba abajo y disputarle el discurso, no digo de haber puesto a Sanders de vicepresidente, pero sí de disputarle el discurso popular. Que podría haber sido una opción, porque ella es arriba, es decir, la única opción que ella tenía para defender el arriba abajo era poner a Sanders. Ya ha pasado con otros vicepresidentes muy importantes de la historia de Estados Unidos, para no meterme en otros líos. Es decir, que siempre ha habido esa posibilidad que no ha habido, ¿no? Quizás también merecería la pena, algo que decía Iván, que era esto de las consecuencias internacionales de la victoria de uno y de otro, ¿no? Y yo creo que nos puede sorprender a mí de que no serían tantas, porque la Hillary tendrá que hacer, si gana, una rectificación muy seria de las políticas norteamericanas. Y también lo hará el Donald Trump. Es decir, yo en esto de las políticas exteriores norteamericanas, el Estado pesa mucho. El ejército pesa mucho, el Pentágono pesa mucho. En esto sí que quiero dejar encima de la mesa lo que ha representado Hillary Clinton como jefa de la política exterior. O sea, es la responsable del ataque contra Libia frente a todos los países que estaban planteando que podía haber vías diplomáticas para apartar a Gaddafi del poder, y es quien patrocina esa intervención, es quien vota a favor de la guerra contra Irak, que eso está en su biografía, y quien ha defendido una línea de dureza con respecto a Siria de dudosa eficacia. Claro, lo que puede representar esa nueva administración Clinton en política exterior es tremendo. Ahí, digamos, sobre lo catastrófico de la victoria de Trump, yo ahí sí pienso que en los Estados Unidos el sistema de check and balance, de pesos y contrapesos, hacen que incluso el presidente más poderoso del mundo esté enormemente limitado para tomar decisiones llamativas. Por eso lo interno será determinante en esta campaña electoral, más que lo externo. El externo es la cobertura de lo interno. Es decir, o sea, para mí lo que me parece muy importante es que cualquier presidente norteamericano tiene que ajustar cuentas con la globalización en el punto de vista comercial, en el punto de vista de sus relaciones con otras grandes potencias emergentes comerciales como con China, y en el punto de vista político-militar, del papel de la OTAN en esta nueva situación. Y yo creo que es ahí donde, de una u otra forma, la figura de Trump va a ser muy determinante en esta definición, gane o no gane, porque lo que venga detrás estará muy marcado por las cosas que él ha dicho en la campaña. Pero no nos olvidemos que gran parte de la dureza en la política exterior que desplegó Hillary como secretaria de Estado era porque se estaba preparando su carrera hacia la Casa Blanca. Y como nunca ha habido una mujer Commander-in-Chief en los Estados Unidos, la primera duda que tienen los estadounidenses ¿tendrá las agallas para apretar el botón rojo si es necesario? Entonces quería demostrar que claro que las tiene y que está dispuesta a votar por la guerra y por lo que haga falta. O sea que eso también formaba parte de su larga carrera hacia la Casa Blanca. Es muy interesante comparando con el Imperio británico. ¿Por qué, no? Porque hay siempre un problema en Estados Unidos que no han tenido otros países imperialistas, ¿no? Que es la relación con sus pueblos. Mientras que, por ejemplo, en Gran Bretaña había una élite que ejercía la hegemonía también en el Estado y en las relaciones internacionales, eso no ocurre en Estados Unidos. O sea, la opinión pública mayoritaria es provinciana, profundamente conservadora, no entiende la política internacional. Es decir, es la primera vez que un país dirige el mundo sin su pueblo detrás. Es una cosa muy curiosa. El clásico aislacionismo norteamericano. De hecho, es muy importante entender, es un dicho muy de política norteamericana, ¿no? Pero que yo muchas veces lo aplico a España también. La política exterior no da votos, te los quita. Lo aplico a España porque cuando España, sin entender el concierto internacional, muchas veces ha tomado decisiones arriesgadas, las ha pagado internamente en las urnas. Entonces, claro, el equilibrio también de la campaña de Hillary y de Hillarylandia, que es todo su universo, insisto que es mucha gente, pues está cuál va a ser su respuesta a lo que es la política interior, pero un presidente de Estados Unidos ya tiene una cosa a su favor. Primero es política exterior, que constitucionalmente es la función del presidente, y luego de poner el presupuesto encima de la mesa, pero realmente es el Congreso el que tiene la fuerza de interior. Y yo creo que eso es relevante. Un dato respecto a, por ejemplo, el tema de la inmigración. En el año 80, lo digo porque yo no subestimo a Trump, de los 16, era el 16 y ha terminado el primero, y se ha llevado la nominación. Y no ha habido analista que lo haya podido venir. Insisto, porque parecía que se presentaba solo para presentar sus temas. Pero tampoco subestimo al matrimonio Clinton para nada. En el año 80
cuando pierde Bill Clinton a los 30 y pocos años su gobernatura en Arkansas a la reelección, es decir, es un tío que se sobrepone a una derrota y se lanza para arriba, y su mujer tiene que empezar a hacer ejercicios de idoneidad y empieza a entender, porque se le critica muchísimo que mantuviera en Arkansas, no ya digo luego en Nueva York en un despacho, sino que mantuviera su trabajo como mujer y no estuviera pendiente de su marido gobernador, se le criticó muchísimo. Cuando ellos pierden porque toma una decisión Jimmy Carter que le cuesta ese estado donde habían ganado, ganaron en el estado, pero habían ganado por un 75% del voto y ganan por muy poquito, que es en torno a los refugiados cubanos y unos problemas que tenían en ese momento de readaptarlos a diferentes estados. Bueno, pues toma una decisión que es sacarlos de Wisconsin para pasarlos directamente a Arkansas y pierde la reelección Bill Clinton, entre otras cosas, por eso. Ellos saben perfectamente las consecuencias de la simplificación en campaña y tienen mucha experiencia. Entonces yo, insisto, no solo Hillary, es Bill también. Y solo hay que ver el discurso de Bill en la convención para ver que Bill, por lo que tú quieras, sigue despertando pasiones, tantas como las de Obama. Y creo que es un matrimonio tan aristocrático, muy difícil de batir. Extraordinariamente difícil de batir, de verdad lo creo. ¿Netanyahu es de Trump o de Hillary? De Hillary, Yo diría que de Hillary, claro. Es un tema muy importante en Estados Unidos. Bueno, pero también la campaña será muy importante, como decíamos antes, y es muy mala haciendo campaña. Ella es muy mala haciendo campaña, él es muy bueno. Entonces ella parece que en la distancia corta enseguida convence y enamora, pero en cambio en lo que son los mítines, en lo que es las masas y las muchedumbres, no es Obama ni parece de palo, parece desagradable, parece que le molesta todo. Están intentando compensar eso, y todas las imágenes que han ido sacando en la convención, donde está con las víctimas del 11S, donde va a ver a los niños, están intentando cambiar esa imagen, pero esa imagen se la ha ganado en 25 años, le va a costar mucho cambiarla. Mucho. Tenemos que ir a Zapin Apache, volvemos después con Marga y con David. Adelante, Zapin. La filtración de 20.000 correos electrónicos de la dirigencia del partido, donde se revela el favoritismo hacia la exsecretaria de Estado Hillary Clinton durante las primarias. Frente a ello, Filadelfia ha sido tomada por miles de manifestantes que desde el fin de semana han marchado por las calles del centro de la ciudad. Muchos de ellos son fieles seguidores de Bernie Sanders y han mostrado su malestar al confirmar que la cúpula del partido boicoteó la campaña. Los fans de Bernie dicen que jamás van a apoyar a Hillary. Sin embargo, Sanders, para unir a los votantes, participó en una manifestación y abogó por la necesidad de votar a Clinton para vencer a Trump, pero la reacción fue abucheos. Ahora, lo que debemos hacer de inmediato es vencer a Donald Trump y votar por Hillary Clinton y Tim Kaine. La presidenta del partido, Debbie Wasserman Schultz, anunció su decisión de renunciar después de la convención de Filadelfia. Debbie fue completamente leal a Hillary, y Hillary la echó bajo el autobús cuando se reveló lo que habían hecho. No duró más de 5 minutos para decidirlo. Imagínense a Trump sentado en la oficina oval la próxima vez que Estados Unidos se enfrente a una crisis. El mundo espera cada palabra de nuestro presidente, y Donald Trump simplemente no está calificado ni temperamentalmente apto para ser nuestro presidente y comandante en jefe. Hay ambiente, Marga. Es que habría que analizar bien la campaña de Bernie Sanders y lo que ha significado en Estados Unidos. El 40% de la convención demócrata era gente que abucheaba a Hillary Clinton. Y eso es algo que es histórico dentro de la historia del Partido Demócrata americano, con un discurso hablando del socialismo, ¿vale?, a la europea, o poniendo muy en valor lo que es el trabajo, diciéndose ese trabajador que ha perdido parte de su capacidad adquisitiva, que ha visto cómo las empresas han ido fuera. En fin, en el fondo es, no sé si es un aislacionismo, pero luego una vuelta al proteccionismo, tanto desde el discurso de Sanders como el de Trump. Entonces, en términos de política internacional... que había pancartas contra el TTIP en la convención demócrata, o sea, que eso parecía Podemos. Los dos, el del TTIP contra el TTIP, los dos. Sí. Y Trump tampoco está a favor de los tratados, que también va a tener influencia en la globalización económica, no solamente en términos de cómo el imperio, como Estados Unidos invade países, que en esos términos a mí me dan pánico los dos. Hillary Clinton ha dicho que yo soy la solución a Daesh. O sea, es decir, que ella iba a acabar con el problema del fundamentalismo islámico. Pánico me da, no por nada, sino por la larga tradición de Estados Unidos de solucionar los problemas a bombazos, cosa que no solo solucionarlos, sino además generarlos. Pero en cualquier caso, yo vuelvo a la teoría
absurda de estas elecciones, ¿no? Que es elegir entre lo malo y lo peor. Hay seguidores de Sanders que no van a votar a Hillary, yo creo que serán una minoría. Quiero decir, la grandeza y la brutalidad del discurso neofascista de Donald Trump hará que los elementos más conscientes voten. Pero eso no significa que haya un cambio, que realmente el cambio de época sea como, aquí decías que cómo va a cambiar la cultura americana, depende de ello, que es que no creo que cambie. Es decir, precisamente por eso, porque es un mal menor que no suele ser una salida que resuelva nada, suele aplazar los problemas pero no resolverlos. En cualquier caso, estamos entre un Estados Unidos diferente, en el que esa polarización Sanders-Trump responde a una forma de entender la política de manera distinta. Y a mí lo que me parece interesante analizar como fenómeno. Si gana Hillary, todo seguirá más o menos igual, pero insisto, se aplaza un problema de fondo que sigue existiendo y que tiene mucho que ver con la globalización económica. Sí, yo respecto a la política internacional, que me parece muy interesante saber hacia dónde van. Bueno, primero diría que en política económica internacional hay grave riesgo de que Hillary se vuelva a favor del TTP y que intente impulsar el TTP. Vamos, y que no me cabe la menor duda, pero dejémoslo en duda porque de momento no lo ha dicho, pero yo tengo la convicción de que lo dirá en cuanto se pueda separar de Sanders. Respecto a las relaciones internacionales, está claro que ella es más militarista que la administración Obama, pero creo que el sistema actual geopolítico mundial le va a dejar menos margen. Y creo que esto contiene una paradoja, ¿no? Creo que la administración Obama en política exterior, con sus muchos defectos, porque ha tenido muchísimos ataques de drones, pese a que el número de intervenciones militares directas han bajado respecto al desastre de la revolución neocon, claro, era bastante más fácil. Ha habido muchos ataques de drones, pero ha fomentado la diplomacia, ¿no? Recuerdo sus últimas joyas, ¿no? Pues las negociaciones con Irán, Cuba, no inmiscuirse en Colombia, que eso es una cosa importante, ¿no? Bueno, no solo el cambio climático en Colombia, ser garantes de que lo de Colombia salga bien. A diferencia del marido de Hillary, ¿no? Que lanzó el Plan Colombia. O sea, que estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Creo que ha sido eminentemente positivo, que ha rebajado el nivel de guerras, eso es bastante interesante, y que caminamos hacia un multilateralismo un poco deficiente, ¿no? En el sentido de que hay competencia, ¿no? O sea, es bastante interesante que cada vez que nos visitan en el Congreso o en la oficina, Médicos Sin Fronteras nos recuerda que esta última legislatura ha sido la primera en la que 4 de los 5 países del Consejo de Seguridad están bombardeando sus hospitales. Estamos en un sistema de competencia. Hacen falta grandes acuerdos. El acuerdo de Irán es una vía. Entonces, yo no sé qué sería mejor o qué sería peor. Hipotéticamente, creo que sería peor en política exterior Hillary que las proposiciones que está haciendo Trump. Creo también, como bien habéis dicho, que los límites se van a hacer más pequeños una vez que estén en la presidencia, porque Trump no podrá hacer todo lo que dice, señala problemas y, como todos los demagogos, la demagogia contiene una parte de verdad. Otra cosa es el problema, y cuando hablamos de populismo lo entendemos bien, hacia dónde nos quieren llevar. Pero Trump está señalando cosas muy graves, ¿no? Por ejemplo, ¿es la OTAN, en su ideología, una entidad que sirve para algo? El gasto, porque él lo hace en plan dinero, ¿sirve para algo este gasto? ¿O por qué el resto no ponen dinero, ¿no? O sea, una cosa que empezó a hacer Obama, ¿no? Que también le dijo a Gran Bretaña, oye, los europeos tenéis que tener defensa, ¿no? O sea, eleva tu presupuesto al 2%, ¿no? Que nos traería otros debates también sobre la OTAN, sobre la defensa europea, ¿no? Encantado de que Europa tuviera un sistema de defensa autónomo de la OTAN. Si a lo mejor va a ser que al final Trump no es tan terrible. Iván. Ha comentado Marga un tema que yo creo que es importante, que es que seduce la victoria cultural, ¿no? Que nos ha producido. Yo también reconozco que creo que vamos a una campaña más técnica, donde realmente pues quien sea capaz de movilizar a cada una de sus maquinarias pues va a ser el ganador. Insisto, y creo que es muy fácil saber dónde se va a decidir. El único de los swing states que es un poco llamativo, que por eso todo el mundo cree que es posible que Trump pueda ganar, es Florida. Entonces, claro, cuando tú ves que Florida está en juego y ves que Florida tiene pinta de que puede votar por Trump, crees que ya te cae toda la elección. Pero bueno, para conseguir los compromisarios todavía yo creo que queda mucho recorrido. Pero esa batalla va a estar siempre ahí, en lo tectónico, en lo molecular, va a estar esa victoria cultural ausente de un liderazgo. Entonces yo le veo a Hillary, es mi opinión, un poco una presidenta que probablemente puede, si gana la presidencia, estará 4 años, pero no va a ser reelegida. De transición. Yo estoy convencido. Para mí es un periodo que vivieron los republicanos con Reagan y con George Bush padre, y luego puede surgir algo espectacular de cualquier vía, o del lado del republicano o del propio Partido Demócrata. Insisto, porque habrá que ver también cómo es la presidencia de Hillary. No todos, nunca ha pasado, ¿no? Pero no todos tienen capacidades y cifras para conseguir una reelección. Fijaros que Carter, fue discutidísimo con Ted Kennedy, que hasta el último minuto se lo disputó. Y un detalle de Hillary, para que veáis un poco por dónde ha cambiado el Partido Demócrata. A ver, en Estados Unidos hay 2 partidos de derechas, que es el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Sobre todo en los últimos 40 años se ve muy claro. Total. Pero la diferencia de la campaña de las primarias de Hillary contra Obama con las de Hillary frente a Bernie Sanders es que Bernie Sanders ha conseguido culturalmente mucho más efecto con un resultado peor que el de Hillary.
Importante el detalle. Ese es el cambio estructural. Vamos, es que y eso ha sido un cierre en falso. Socialista en Estados Unidos. Bueno, que es que antes lo comentaba por Vermont. Es que, al tiempo que nosotros decíamos, Howard Dean, que se Bernie Sanders estaba John Kerry. Hay que recordar, porque la gente no se acuerda, ¿no? Cuando empezó incluso las redes sociales, las primeras, las proto-redes sociales, no las que conocemos, pero las influencias de las nuevas tecnologías en campaña para recaudación de fondos y un montón de cosas, era con Howard Dean en el año 2004 contra John Kerry. Sí. ¿Qué le pasó? Pues bueno, era lo nuevo. Vermont otra vez. Él es gobernador de Vermont, que luego fue presidente de la Convención Nacional Demócrata 4 años después. Quiero decir, pero no estaba esta ruptura que ha conseguido Sanders. Y yo creo que Sanders va a ser el running mate de alguien, una mujer, alguien o un hombre que surgirá desde esas bases que ahora estaban en la campaña de Bernie Sanders. Y eso es lo que yo no descarto. Ya, ojalá. O sea, sí creo que haya tenido esa función. No, ojalá. Seguro, porque en Estados Unidos tiene una cosa muy buena. Es un país muy expansivo. Entonces, que esa es la parte positiva de su democracia y muy representativo. Se vota absolutamente todo. Se votará mejor, se votará peor. Y yo creo que esto no desaparece, insisto. Esto ha llegado para quedarse. Y es algo con lo que se va a enfrentar su presidencia. Por eso, insisto, tenía que haber tratado de integrar a Bernie Sanders. Signos de debilidad. A mí no me extrañaría que en algún momento, en la recta final de su campaña, con Bernie Sanders en un meeting, diga que puede ser el próximo secretario de Trabajo. Quiero decir, no lo descartéis. Y vicepresidente hubiese sido mejor. Insisto, una persona que tiene 72 años es un ticket perfecto. Hasta en House of Cards, Frank Underwood elige ese tipo de candidatos. Y Vermont, que son 3 compromisarios, y Vermont no es nada. ¿Sabes? Vermont tiene 72 años, pero tiene todo el voto joven. Es decir, por eso no puede claro, subestimarle. Exactamente. Era una victoria el cambio de cultura política se tiene relacionado con lo que se gestó en Occupy Wall Street, que han sido también esos activistas los que han generado el fenómeno Sanders, que arrasa en los menos de 40 años. Total. Pero le ha pasado como a Howard Dean. Le derrotaron en 2004 a Howard Dean. Al final han derrotado a Bernie Sanders y bueno, pues en algún momento puede no ser derrotado el que venga al siguiente. No olvidemos que en Estados Unidos, precisamente porque hay mucha gente consciente de que está eligiendo entre 2 partidos de derechas y que no va a cambiar gran cosa la política, sobre todo para los más desfavorecidos, para los de abajo. Por eso Bernie Sanders ha sido ese fenómeno, sea cual sea el que gane. A nivel, digamos, doméstico, cotidiano para ellos, mucha gente acaba votando no a favor del que vota, sino en contra del otro. Claro. Entonces, ese fenómeno en este momento se puede multiplicar porque Trump, como digo... Pero por los dos lados. Ya, pero a ver, el odio hacia Hillary por parte de los republicanos es un odio de los republicanos. Llevan lanzando calumnias contra ella desde que intentó la primera reforma del healthcare cuando era primera dama y les pareció ya una blasfemia que intentara hacer eso. Llevan intentando destruirla desde la parte de la derecha de los ultraconservadores republicanos, pues 25 años. Pero Trump, como digo, es su propio enemigo. O sea, en esa campaña ella puede hacerlo mal, pero tiene al lado a un Bill y tiene a Obama y a todo el aparato de la Casa Blanca que es buenísimo haciendo campañas. Mientras que Trump puede estar tropezando con él mismo y ofendiendo a unos y a otras y al final todos decir, bueno, aunque me tapes la nariz, pero voto contra Trump. Puede ser. Desde luego es la carta que van a jugar los demócratas. Sí, yo estaba diciendo una cosa que me parece interesante, o sea, comparar la campaña de Howard Dean con la de Bernie Sanders, ¿no? Y qué ha cambiado. Y entonces yo me planteo lo que ha cambiado son las condiciones del país. Materiales de la vida, o sea, la gente. Vamos. La economía, la crisis, los movimientos expansivos del 2011, ¿no? Que han permitido que se amplifiquen, ¿no? O sea, que creo que eso es lo que ha cambiado. Y fijaros que hay una cosa importante cuando intentamos ver esta ola en qué se parece y en qué se diferencia, que lo que sucede en Estados Unidos no es una cuestión de desempleo, que el desempleo está en unos ratios bastante bajos, sobre todo en según qué estados, es una cuestión de desigualdad, es una cuestión de trabajadores pobres y es una cuestión que debemos mirar porque puede ser también el espejo de Europa, ¿no? Pero creo que lo que ha cambiado es las condiciones del resto, ¿no? Ha cambiado el mundo. Entonces, fíjate, una pequeña anécdota solamente, perdóname. En esa referencia de Michael Moore que todos hemos leído, las 5 razones por las que va a ganar Donald Trump, él cuenta algo muy triste, y es que sale de un programa de televisión y se encuentra con una persona en la calle y le dice, hey Mike, tenemos que votar a Trump. Y dice, ¿pero por qué? Dice, porque algo tiene que cambiar. Y ese algo tiene que cambiar, está detrás de parte de los movimientos populistas de extrema derecha, incluso en Europa también. Marine Le Pen. Pero lo contaba Michael Moore de una manera muy brillante y me parece que por eso te decía que también el voto contra alguien es también contra el establishment y que puede hacer forzar votar a alguien tan terrible como Donald Trump, ¿no? Yo estoy de acuerdo, incluso no descartes que Donald Trump le pueda pasar como Al Gore y que tenga un poquito, no mucho, pero un poquito de voto popular más que Hillary, pero no ganar la campaña. Esa es otra. Esto es curioso lo de Al Gore, esto es importante, porque una de las cosas que se utilizó para atacar al Gore
Gore... Esa es una de las claves. Es la relación que tenía él y su padre con Rusia. Y digamos que el factor ruso fue determinante, digamos, para desprestigiar a Al Gore, porque, digamos, tenía una relación histórica con un empresario que tenía, digamos, como muy buenas relaciones con Rusia, y una de las, digamos, de los discursos que utilizaron los republicanos para desprestigiar a Al Gore es que las relaciones de Estados Unidos con Rusia se podrían poner en peligro, y que ahora, digamos, que Trump, sin complejos, habla abiertamente de que Putin es su amigo. Para Trump no es un problema. O sea, ¿por qué rico? Porque como ellos son de derecha, no tienen problema por asumir... Pero y ser rico, Putin, o sea, que un multimillonario se burle de los lobbies diciendo, pero ustedes creen que me van a presionar a mí. Claro. O sea, que claro que Hillary Clinton vino a mi boda porque yo hice una donación para su campaña, pero es que yo no le debo nada a nadie. Eso es que es verdad, pero es que es verdad. Otra lección de la política norteamericana que pueden utilizar los Clinton para poder ganar en campaña es la opción del tercer partido. Sabéis que sin Ross Perot no puedes entender la victoria de Bill Clinton en el año 92. Claro. Y sin la participación del Ralph Nader, por ejemplo, en Florida, donde pierde por 537 votos Al Gore, que le dijeron en su campaña que matizara su discurso verde, curiosa ironía, para después recibir ese Nobel con ese documental y hacer todo ese tipo de campañas que hizo. Curiosa ironía de Al Gore, que le pasó factura. Ralph Nader subió muchísimo y también perdió. Y yo ya os adelanto que no descarto que en algunos estados clave vayan terceras vías para tratar de limarle, que van a potenciar diferentes poderes en Estados Unidos, que son los poderes clásicos, representativos, para tratar de quitarle votos a Trump. Eso no lo descartéis para nada. Y va a ser difícil que se lo haga el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es muy, muy, muy conservador. Y lleva 8 años Obama ininterrumpidos. Es que de hecho... Y lo conservador es votar a Hillary. La aventura en este momento es Trump. Pero ojo, que en esto Sanders ha sido enormemente leal, porque Sanders tenía muchas propuestas para ir con los verdes. O sea, que es como si Sanders hiciera caso a sus seguidores, habría 3 candidatos y ahí sí que las opciones de Trump se hubieran multiplicado. Me interesa mucho, por ejemplo, sacar en este momento el tema siguiente. ¿Cuál es, en la ciencia económica norteamericana, en los grandes analistas, el problema que se está discutiendo ahora como problema central de Estados Unidos? El estancamiento secular. Larry Summers, de pronto hace 4 años, saca un vibrante artículo, digo porque Larry Summers es clintoniano, de la época de Rubin y él, es los que se inventaron la globalización. Totalmente. Todo este mundo, sin Larry Summers y sin Rubin, no hay nada, no lo podemos entender. Bueno, ¿cuál es ahora mismo el gran debate? El debate de los años 30, de un viejo intérprete que luego fue keynesiano, de Hansen, que es estancamiento secular. Vamos a una larga época norteamericana de crecimiento prácticamente cero, de desindustrialización, donde la innovación tecnológica va a decaer y no va a crecer, y donde se va a garantizar una sociedad que no crece, entre comillas, que no se desarrolla y que no va a superar las desigualdades. ¿Por qué digo eso? Porque hay el otro aspecto que tiene que resolver cualquiera que llegue, es que después de la crisis de la subprime, la economía norteamericana ha perdido el control del capitalismo financiero. Es decir, se puede decir que hoy hemos llegado a un nivel que no se conocía desde los años 30, que es que el capitalismo financiero globalizado está fuera de control de todos los estados, pero específicamente de Estados Unidos. Es decir, que esa desigualdad estructural que se ha creado en la sociedad norteamericana es también una asimetría de poder que deja sin elementos de control de su propia economía al Estado-nación norteamericano. Y aparece con toda fuerza la contradicción, que apareció en los 70 también, entre las necesidades de un Estado-nación con su población, con su instrumento de regulación y su papel imperial. Y esa contradicción retorna con una petición de proteccionismo, de protección y de aislamiento. Y eso es la otra cara de la segunda crisis de la globalización, la crisis de la segunda globalización, que yo creo que refleja mejor que nadie lo que está pasando en Estados Unidos ahora. Ya que ha sacado Larry Summers, no me resisto a contar una anécdota. Presidencia Clinton y están pues Bill y Hillary, ¿no? Y le viene Larry Summers y le dice, oye, estaba hablando con un tipo. Y lo cuento porque es importante también, porque forma parte de los apoyos clásicos que van a tener los Clinton frente a Trump. Me ha venido un tipo a hablar de la deuda externa de los países en desarrollo y tal, y los subdesarrollados, y claro, es un tipo ahí con pantalones tejanos, creo que es cantante, y con gafas, era Bono. Y entonces cuenta en sus memorias Bill Clinton.
tan técnico jamás entendía lo que era la sociedad civil y lo que era lo cultural, ¿no? Sí, sí. Bien, Clinton tiene a todos los Star System en Estados Unidos. Lo digo porque me vas a sacar a Larry Summers. No ha cambiado, no ha cambiado. Pero... Y va a correr a su favor también. Quiero decir, ahí hay un relato que el matrimonio lo tiene. No es una cuestión de Hillary. Hillary cae muy mal, ya lo hemos dicho antes, pero también corre a su favor en campaña en la recta final, en el voto útil. Me llama poderosamente la atención la normalidad con la que los americanos aceptan que la mujer, el hijo, el padre o el cuñado de un presidente lo vuelva a ser. Es decir, lo que es no, esto ya no es puerta giratoria. Es una dinastía. Porque su presidencia es una monarquía. Es decir, pero la normalidad con lo que lo aceptan, algo que debería ser una excepcionalidad histórica, son dinastías. Es como una cosa terrible. Los Bush, es tremendo. Lo que no tenemos que olvidar es que Trump puede no tener el apoyo suficiente de los ultraconservadores religiosos. Porque es un golfo. Porque es un golfo. Entonces, claro, los evangélicos son fundamentales. Cuando llega el momento de take out the vote y de ir casa por casa son los verdaderos fervientes de entonces, así ganó Bush las elecciones, porque los tenía todos a su favor y eran auténticos ejércitos de voluntarios apoyando esa campaña. Y eso Trump no va a contar con ello. Me dicen de realización que estamos llegando al final. Volvemos a la regla del minuto. Un minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Manolo. Yo creo que gane quien gane, tendrá que resolver problemas muy serios, dilemas enormes. El primero, lo acabo de decir, es un capitalismo financiero que está fuera de control y que se está investigando qué hace, ¿no? Pero como si fuera un espectro, ¿no? La segunda cuestión creo que es fundamental es que Estados Unidos tiene que tomar nota que vivimos una gran transición geopolítica mundial y que ya no se puede seguir gobernando como antes. Eso va a significar ajustes en la política económica, ajustes en la política militar y de todo tipo. Tercera cuestión, hay, lo diría en términos de Daniel Bell, una crisis cultural de la globalización, una crisis de la cultura de la globalización en sus aspectos centrales en Estados Unidos. Igual que hubo una crisis que llevó al neoliberalismo, ahora estamos en otra crisis cultural que tiene mucho que ver con esto. Y luego, simplemente por decirlo, la crisis ecológico-social del planeta sigue y de qué manera. Gracias, Manolo. David. Sí, también por contestar un poco lo que estaba diciendo Manolo del aspecto económico, creo que el TTIP y el TTIP son una huida hacia adelante, son una manera de intentar restar peso en la idea de Obama de no tenemos tanta potencia militar, no queremos tenerla, ha sido un desastre la época de Bush, necesitamos nuestra potencia económica y la estamos perdiendo, y frente a China, que en el futuro nos puede sobrepasar, incrementemos nuestra área geopolítica. Luego ahí puede haber un choque de globalizaciones. El proyecto del TTIP creo que tiene difícil salida, ya veremos qué pasa a partir de noviembre, ¿no? Respecto al mundo, me interesa mucho qué piensa Europa, ¿no? Qué piensa Europa, que ha sido aliado tradicional de Estados Unidos y en los últimos años con una relación absolutamente desigual, una Europa que pierda su principal puerta de entrada, una Europa que en 2003 se permitía ser un poco, o algunos países, contrarios a Bush y que ahora tiene una política muy seguidista, ¿no? Europa debería pensar cuál es su papel en el mundo y tener algún tipo de papel. Estamos yendo hacia una competencia de actores, estamos yendo hacia una multipolaridad que es muy interesante porque es mejor que uno, pero hacen falta mecanismos de sociedad civil, hace falta más apoyo a la ONU y no está regalado porque estamos en una competencia de poderes. Gracias, David. Marga. Yo creo que lo está en crisis, siguiendo un poco lo que dice Manolo, es la hegemonía de la globalización capitalista sin contestación, ¿no? Y que estas elecciones en Estados Unidos, en otras partes del planeta, por supuesto, también está surgiendo, lo han vuelto a demostrar una vez más. Hillary es la respuesta del sistema a que todo siga más o menos igual, pero no va a poder seguir más o menos igual. Luego mi esperanza es en el movimiento que ha generado Bernie Sanders, seguirlo muy de cerca y desde ahí cambiar el modelo de globalización en el que estamos todos abocados. Yo creo que la demuestra también lo absurdo del sistema electoral americano. O sea, estamos también normalizando una situación de locos, que es como alguien que pueda tener el 40% de una convección está completamente fuera de la posibilidad de un gobierno o de las políticas que este defiende. Y sin embargo, miraremos con atención las elecciones. Yo insisto, si ganara Hillary Clinton solo me llevaré una alegría y es que es mujer y eso siempre es un dato positivo. Gracias, Marga. Iván. Y es un dato positivo para todo el mundo y ojalá haya más mujeres presidentas. Y luego las alternancias típicas. En un titular, Hilarylandia lo ha conseguido. Esas lágrimas de New Hampshire en 2008 jugaron a todo y perdieron, pero en esta ocasión lo han conseguido. Y yo creo que será importante el voto afroamericano, relevante. Recuerdo que Bill era el primer presidente negro para muchos de ellos. Creo que Trump no ha hecho los deberes en este voto y es el que le puede al final costar la presidencia. Y para mí relevante es que creo que Hillary, insisto, puede ayudar a España a recuperar cierta posición internacional dentro de las diferencias entre los dos países, pero gane Hillary o gane Trump,
Que Dios bendiga América. Gracias, Iván. Vaya. Yo creo que lo que está claro es que lo que parecía que iba a ser un paseo para Hillary se puede convertir en un infierno en campaña. La campaña va a ser crucial y por eso también es muy importante el factor femenino. Que no cambia nada con Hillary, cambia algo. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos llega una mujer al despacho Oval. Eso ya es un cambio. Ella le tiene que dar también oportunidad a Bernie Sanders de ayudarla y de convencer a los que no están convencidos por su característica de establishment. Pero esta campaña va a ser decisiva y cualquier error en esta campaña puede costarle la presidencia a ella o a Trump. Yo creo que el más proclive a cometer errores graves es Trump y que ella va a estar asesorada por los mejores spin doctors, mientras que Trump escoge a gente que realmente está poco formada en la política, vamos. Muchísimas gracias, Carlos Enrique, muchísimas gracias a los 5. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache.